Somos una corredora donde todo inversionista es un gran cliente. Tengas el patrimonio que tengas, tenemos un producto de inversión para ti. Contamos con plataforma online única en Chile con arquitectura abierta. Más de 10.000 clientes confían en nosotros. Desde el 2014 en alianza con Banco Falabella. Presencia en Perú y Colombia, además de Luxemburgo y sus más de 60 oficinas en España. Nuestro compromiso es practicar una cultura verdaderamente enfocada en el cliente y así convertirnos en una entidad de referencia en inversiones en Chile, como lo somos en España. Para esto, contamos con un excelente equipo humano y tecnología de punta. Agradecemos y valoramos mucho su confianza. This morning, we are delighted to have with us two renowned and distinguished Esta mañana estamos felices de tener a dos economistas entregándonos dos ángulos complementarios de la economía y mercados financieros en el mundo post-COVID. Déjenme presentar al señor Neil Ferguson, uno de los mejores historiadores, quizás el mejor de economía y finanzas, de palabras tan iconas para la degeneración, también con Juan Carlos Ureta, fundador y presidente de Rent-A-Four Bank, la compañía de Rent-A-Four Broker en Chile, y un prestigio reconocido y carrera financiera. Financió y promovió con gran éxito un banco de innovación e inversión en España y Chile. Permítanos presentar y darle la bienvenida y enfatizar que este contenido tanto son estructural y problemas cíclicos, que sí parecen repetirse, como ha dicho el señor Neil Ferguson. También deberíamos notar que los ciclos de negocios no son inevitables, sino que una consecuencia de las intervenciones. Los primeros signos de inflaciones ya son demostrables en 2021, lo que confirmaría las creencias del riesgo de las políticas expansionarias y el poder del dinero y todo lo que implica para los ahorros y las inversiones. Estamos experimentando una transformación, un momento transformacional que responde a esta crisis que ha sido tanto de magnitud inimaginable y en algunos casos eficacia y legitimacia cuestionable. Los eventos de hoy día están para entender mejor el presente, donde el señor Ferguson y Juan Carlos Ureta van a iluminarnos y compartir sus opiniones respecto a qué tan apropiadas son las medidas monetarias y fiscales adoptadas por los bancos financieros, los bancos centrales y los gobiernos, y el rol del mercado en el desarrollo de los países. También van a analizar el camino hacia adelante del mundo post-COVID y cómo las crisis que comenzaron en el 2020 van a afectar a nuestro país, que a pesar de originar como una crisis de salud, ha sido tratado como una crisis financiera, y por qué algunas sociedades y estados responden a catástrofes tanto mejor que otras. Nos sentimos confiados de que esta conversación ocurriendo entre dos líderes de estos temas van a ser tanto fascinantes y entregar camino para que este debate continúe tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente, permítanme presentar a nuestro moderador para la conversación de hoy día, Isabel Ramos Geldres, editora de la sección internacional del Diario Financiero. Muchas gracias, Arturo, por tus palabras. Y buenos días para toda la audiencia. A nombre de Diario Financiero y Renta 4, estamos muy felices de tener hoy día a dos panelistas importantes que se van a unir a una conversación acerca del mundo post-COVID-19. Por el último año y medio, el mundo experimentó una pandemia como una forma de protegernos, especialmente a los más vulnerables, que eran los mayores. Los gobiernos en el mundo decidieron imponer cuarentenas, la movilidad se redujo considerablemente y la entrega y algunos colegios y las clases desde casa se convirtieron en la regla, pero tuvo un gran impacto en nuestra economía. Millones de trabajos se perdieron, cadenas de suministro se rompieron y estamos experimentando un gran aumento en la inflación. La tarea para nuestros gobiernos y bancos centrales en los próximos años no va a ser fácil. Para hablar acerca de los desafíos y oportunidades que la economía post-COVID presenta, tenemos a dos
a dos invitados muy importantes. Me gustaría dar la bienvenida a Neil Ferguson, historiador escocés, escritor y profesor. Se ha especializado en la economía, en la historia económica y financiera. Es Senior Fellow en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. En 2004 fue nombrado como uno de los 100 personas más influenciales en el mundo. Ha documentado la esencia del dinero y ganó un Emmy, un premio Emmy como mejor documental en el 2009. Ha escrito 16 libros y el último es Doom, la política de catástrofe, donde argumenta con varios ejemplos que la burocracia gubernamental nunca ha estado lista para reaccionar de manera correcta cuando ocurren desastres. También tenemos con nosotros a Juan Carlos Ureta. Él es el presidente del Banco Renta 4, el primer banco español que es especializado en la gestión de riquezas y mercados capitales, que está en la Bolsa de Comercio. Combina sus obligaciones en Renta 4 con varias posiciones. Dentro de esas es la presidente del Instituto Español de Analistas Financieros, miembro de la Junta de Directores y la Comisión Permanente de la Bolsa de Comercio de Madrid. Además, trabaja como consultor para varios grupos financieros internacionales y tiene diferentes publicaciones en temas legales y financieros. Bienvenidos a ambos y vamos a comenzar nuestra conversación. Así que, primero que todo, quisiera hacerle la primera pregunta al señor Ferguson. Durante la pandemia, los gobiernos han gastado millones de dólares para implementar transferencias de dinero para ayudar a su población y comprar vacunas. Por lo tanto, la deuda y el déficit han crecido considerablemente. ¿Es este modelo sostenible? ¿Cuál podría ser el impacto a largo plazo y en los mercados capitales? Bueno, estas son preguntas muy importantes y quiero comenzar destacando que en una pandemia, en una emergencia de salud pública, principalmente si es que deciden evitar que la gente deje sus casas, evitar que vayan a su lugar de trabajo normal, también van a tener un enorme golpe económico y los países que impusieron cuarentenas lo vieron el año pasado. Habría sido loco no compensar ese shock, ese golpe de alguna forma. Había un riesgo de una depresión financiera. Así que fue apropiado utilizar medios fiscales y monetarios para compensar el golpe y pagarle a la gente estas ayudas. Algunas veces se utilizó la palabra estímulo, pero es inapropiada, no es una política keynesiana, es ayudas para las emergencias. La pregunta es, ¿este apoyo fiscal hasta dónde tiene que ser continuado este año a medida que las vacunas rápidamente vuelven la economía del mundo a algo como la normalidad? No nos podemos deshacer del COVID, pero va a ser endémico en vez de pandémico. No creo que Chile tenga un problema demasiado importante en términos internacionales si es que comparan la trayectoria de Chile. Es un aumento bastante modesto que hemos visto desde una base muy baja. Si es que ven los fondos monetarios internacionales, los datos netos, la deuda neta, la de Chile era un 8% antes de la pandemia y está pronosticado a ser un 11% y 14% el próximo año, pero en Estados Unidos y casi cualquier país europeo amaría estar en una posición tan potente. Así que Chile comenzó en esta crisis de una posición fiscal relativamente fuerte para estándares internacionales y por la misma razón creo que no necesita preocuparse tanto como quizás Estados Unidos acerca de su camino de la deuda a futuro. Muchas gracias, señor Ferguson. Juan Carlos, ¿le gustaría complementar con algo? No podemos oírte. ¿Puedes quizás encender tu micrófono? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias, Isabel. Me gustaría decir dos ideas a los comentarios del profesor Ferguson. La primera idea es que el dinero no vale y la deuda no vale. La deuda es una herramienta poderosa, pero solamente si es que son utilizados correctamente. Si no, destruyen el valor, destruyen el valor. Eso es lo que la historia y la teoría económica muestra. Por supuesto, pueden lograr
algunos roles, pero eso es a corto plazo. La segunda idea es que hoy día el mundo vive algo sin precedente y eso es fantástico para el crecimiento local, pero para cambiar el mundo necesitan algo más que una evolución tecnológica, necesitan financiar la inversión, necesitan para tener esa evolución tecnológica, tienen que invertir mucho y necesitan hacerlo en la dirección correcta, no en la dirección incorrecta. Así que la evolución tecnológica es una herramienta. El dinero y la deuda son herramientas, pero realmente necesitan basar todo el cambio de la economía no en la deuda, sino que en capital. Y eso es muy importante porque si es que no, el resultado es que crear, van a crear un gigante con pies de arcilla, van a desperdiciar dinero. Así que en mi opinión, los mayores precios para los mismos activos es la forma de, por ejemplo, de dedicar capital y dinero para invertir y crear nuevos activos con la innovación. Lo que hoy día vivimos no en Chile, pero como dijo el profesor Ferguson, en Estados Unidos, en Europa, en China, en el mundo donde hay excesos de dinero, es el mercado, eso dice que en mi opinión, que estamos creciendo al modelo de crecimiento y deuda. Sí, muchas gracias. Eso es un enfoque interesante. Neil, durante el periodo de pandemia, el rol del Estado ha crecido y hay voces pidiendo incluso más enfoques intervencionistas. ¿Ves esto como algo preocupante? ¿Hay una independencia entre los bancos y los bancos centrales y los gobiernos? Me preocupa que mucha de la expansión de los gobiernos y de cuánto se involucra a los gobiernos en la economía necesaria por la pandemia vaya a persistir incluso a medida que la pandemia termina. Ese tipo de inercia burocrática es algo que hemos visto antes. Por ejemplo, en el siglo XX, los gobiernos controlaban, los controles del gobierno persistían después de ambas guerras mundiales y se mostró que era muy difícil de eliminar algunas restricciones que habían sido medidas de emergencia, pero se convirtieron en algo permanente en el periodo posguerra. Así que necesitamos aprender de los errores del pasado y recordarnos el cómo logramos revivir el crecimiento después del el estancamiento de los 70, con todas las medidas de desregulación que trajeron las fuerzas del mercado de vuelta al juego. Chile tiene un rol en esta transformación como pionero de una variedad de reformas de libre mercado, poniendo en práctica las ideas de Milton Friedman. No deberíamos volver a los 60s y 70s solamente porque tuvimos una pandemia. Creo que en muchas formas los economistas de la izquierda están teniendo demasiado alcance en Estados Unidos, por ejemplo, con proyectos de múltiples miles de millones de dólares siendo aprobados y es insostenible. El PIB ya ha pasado el punto que alcanzó el final de la Segunda Guerra Mundial y pronostican que podría llegar a un 200% del PIB la deuda si es que continuamos en el camino presente de en las próximas décadas. Las buenas noticias es que creo que las consecuencias inflacionarias de algunas de estas reacciones fiscales tienen una respuesta bancaria. Si es que la gente nota que lo que encuentran es que si quizás sus sueldos suben nominalmente, el costo del combustible, de las cosas, se sube incluso más. Y la lección de los 70 es que la inflación es fundamentalmente impopular y ahí es donde la izquierda va a cometer errores y muchas de las medidas que han sido implementadas en nombre de revertir el cambio climático pueden explotar en la cara y crear una crisis energética con el impacto de la pandemia y las políticas financieras. Así que creo que hay un riesgo importante de
involucrarse. No estoy muy preocupado porque la gente creo que va a notar bastante rápido que las políticas que se están intentando por los gobiernos de izquierda simplemente no son sostenibles y van a tener que ser revertidas. Quiero repetir que las medidas de emergencia son para una emergencia y la historia nos cuenta que cuando la emergencia se acaba, las medidas también deben acabarse. Eso es una visión muy importante, el enfoque histórico. No repitan los mismos errores y este tipo de medidas que comenzaron como emergencia se convierten en la regla. Así que quería preguntar, Juan Carlos, ¿cómo ves esto desde el mercado? ¿Cómo ven la independencia del gobierno y los bancos centrales desde tu punto de vista del mercado? Una de las consecuencias de los últimos golpes económicos del 2008 y el 2020, la crisis de COVID, es el mayor rol de los gobiernos. La gente quiere sentirse más protegida por el gobierno y los gobiernos son muy felices de expandir su alcance. Así como resultado, los gobiernos han caído en déficits fiscales importantes y han encontrado una forma muy efectiva de financiar la expansión, que es vender deuda al Banco Central. Y el Banco Central imprime dinero y compran directamente o indirectamente los bonos emitidos por el gobierno. Y bueno, eso ha funcionado bastante bien, como ha dicho el profesor Ferguson, y todos están muy felices con esto. Y es posiblemente este modelo de monetización de la deuda es quizás el cambio más importante de las políticas económicas en el siglo XXI. Y bueno, en mi opinión, es un gran tenemos un gran riesgo si es que pensamos que esto es un buen modelo. A corto plazo, el modelo funciona, pero a largo plazo, el modelo no funciona porque estamos demandando y estamos esperando de los gobiernos más de lo que deberíamos esperar. Y de nuevo, la historia nos muestra que el gasto público normalmente no es muy eficiente y normalmente no funciona en términos del crecimiento económico. Y ahora tenemos la situación en la cual incluso un pequeño aumento en intereses puede provocar grandes problemas, gran turbulencia en el mercado y en la economía, porque tenemos una economía altamente endeudada y tenemos mercados adictos a la deuda. Así que se desconecta del punto de independencia del Banco Central. En mi opinión, los bancos centrales tienen una tarea muy delicada porque les pedimos algo más allá de su capacidad. El Banco Central no puede soportar el peso completo de los desafíos económicos de la última década y ahora tienen una misión casi imposible de volver a un cierto nivel de normalidad sin provocar una turbulencia económica y financiera importante. Los bancos centrales deberían ser independientes no solo del gobierno, sino que también de la gente y también independiente de los mercados financieros, porque la gente y los mercados financieros han creado expectativas excesivas. Los bancos centrales tienen que ser independientes, no solamente del gobierno, como dije, sino que también de la gente y de los mercados financieros. Y esto va a ser una gran prueba para la independencia del Banco Central, de los bancos centrales. Ha habido momentos en la historia, probablemente 2008, 2012, con la crisis del euro, o el 2020, pero no hoy día. Hoy día no es el momento. Hoy día es el momento de volver a la normalización y esto puede ser desafiante también para los inversionistas, que deberíamos prepararnos para posibles correcciones y pensar a largo plazo. Es una gran prueba para el Banco Central. Debiesen ser independientes. Están teniendo tiempos duros y, como dije, una misión muy difícil de volver y de revertir las políticas de dinero fácil, porque no es fácil, van a tener una tarea muy dura. Muchas gracias, Juan Carlos. Dijiste dos cosas importantes. Una es que los bancos centrales no debiesen solamente ser independientes del gobierno, sino que también del público y de los mercados financieros. Y también hablaste acerca de qué tan
cómo el gasto público no es eficiente. Así que me gustaría, Neil, en este contexto, debería ser el rol del Estado y del mercado en la sociedad moderna? Bueno, esa es una gran pregunta, Isabel, y los economistas han pasado gran parte de los últimos 2 siglos y medio tratando de averiguar eso. Y creo que la respuesta es bastante directa. El rol del gobierno, el rol del Estado es entregar un marco dentro de, ahí deba haber derechos asegurados, algunos, taxas, políticas tributarias en un camino consistente. El tamaño del Estado no exceda lo que creo debiese ser una, un PIB, una parte del PIB consciente. La deuda pública no debería exceder el tamaño de la economía, del Producto Doméstico Bruto. Esos son las reglas básicas en circunstancias normales. Lo que la gente olvida, y es un argumento que yo hago en mi libro Doom, es que los desastres, las emergencias ocurren y llamamos a algunas naturales, como las pandemias, y algunas causadas por el hombre, como las guerras. Pero la realidad es que los desastres son parte del patrón de la historia, y los gobiernos muchas veces tienen que aumentar su rol económico en tiempos de emergencia. Para eso existen los gobiernos, porque requerimos protección de desastres, ya sea un enemigo invasor o una enfermedad infecciosa. Así que lo que está claro es que debe haber variación a lo largo del tiempo en el rol del gobierno. Y las normas que acabo de decir son aquellas que aplican en tiempos de paz en circunstancias normales. Tomando una visión histórica, es muy claro que el rol del gobierno ha crecido considerablemente desde Adam Smith, desde que publicó La riqueza de los mundos en 1776, también el año de la Declaración Americana de Independencia. Si es que Adam Smith pudiese tomar un tour de su Escocia nativa hoy día, que suele ser, que además es de donde yo venga, estaría escandalizado del tamaño del Estado y de la forma inclusiva en que el gobierno escocés se involucra en la vida económica. E incluso si viniese a Estados Unidos, estaría bastante sorprendido de la escala de la intrusión del gobierno, y también estaría sorprendido por la complejidad y falta de transparencia del código tributario. Así que mi consejo a todos los creadores de políticas es: desentierren una copia de la riqueza de las naciones y refrescan las guías, porque es muy claro, y la historia no se equivoca en esto. Mientras más se acercan al ideal de Adam Smith, de un gobierno relativamente pequeño que asegure derechos, cree políticas consistentes, monetarias y fiscales, mejor le va a ir a la economía. Y no hay nada mejor en términos económicos que tasa de crecimiento sostenible, distribución de riqueza y distribución de ingresos a la población. El Estado no puede hacer eso. Eso solamente puede venir de emprendedores, de creadores de riqueza. Y mientras más el gobierno se involucre, se meta en el camino del proceso de creación, menor va a ser la tasa de crecimiento. Esa es historia económica. Gracias, Neil. Juan Carlos, ¿quieres decir algo? Sí, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Ferguson. En el mundo de COVID, post-COVID, es un mundo en transformación. Queremos un mundo más limpio, más verde, más digital, más sostenible, con mayor valores morales. Y al mismo tiempo no hay duda que hay sentimientos de inequidad. En Europa hay mucha gente que siente que están siendo excluidos de la prosperidad y están en contra de la urbanización y en contra y de alguna forma el contrato social que implícitamente ha funcionado las últimas décadas ya está cuestionado. No hay discusión acerca de todo el resto. La discusión es acerca de quién debiese llevar el camino para construir el mundo post-COVID con estos valores, con esta transformación que debería liderar el Estado o los mercados o la iniciativa privada. Y realmente, como dice el profesor Ferguson, la mayoría de la gente hoy día mira al gobierno, a los gobiernos nacionales. Están en contra de la globalización y quieren protección y en algunas formas el nuevo mantra es: con más Estado, menos globalización, menos iniciativa privada. Es como el nuevo mantra. Pero este mantra, más Estado, menos globalización, menos iniciativa privada, no es el modelo del siglo XXI. El siglo XXI, la sociedad necesita más globalización, más innovación,
más iniciativa privada. Estoy totalmente de acuerdo con el profesor Ferguson y ese es el modelo, ¿no? Y eso nos lleva a, dado que los estados son muy buenos para promover equidad social, pero no buenos creando riqueza. Y lo primero que hay que hacer para distribuir riqueza es crearla. Y eso nos lleva a cómo, en mi opinión, las empresas y los mercados debiesen cambiar, y están cambiando, de hecho, en este mundo post-COVID, que es lo que llamamos el rol social de las compañías y de los mercados. Y en mi opinión, esto es muy importante. El profesor Ferguson ha hablado acerca de Adam Smith y yo voy a decir, bueno, la pandemia nos ha enseñado una lección importante. La lección es que si es que no aceptamos, si es que no tenemos un nivel aceptable de bienestar común, no vamos a poder llegar a un buen nivel de bienestar personal o individual. Es un poco distinto de la idea de Adam Smith. Adam Smith decía que si persigues tus intereses particulares, vas a lograrlo al mismo tiempo generar bienestar. Y eso está bien, pero ahora es un poco distinto. Es la idea de que si en un nivel general de bienestar no vas a obtener algún beneficio particular. El mundo de pobreza, enfermedades, contaminación, nadie va a obtener un bienestar personal. Ese es el cambio en el rol de las empresas. Las compañías, bueno, por supuesto, persiguen su ganancia, su rentabilidad, pero tienen que saber que también hay que promover y cultivar el bienestar común y social, porque si no, van a, no van a obtener las ganancias individuales. Eso es lo que llamamos el capitalismo social consciente. En mi opinión, eso es muy importante y me gustaría entender el rol de los mercados financieros. Los mercados financieros son el mejor mecanismo para ubicar recursos y financiar innovación. Eso es un muy buen ejemplo. Sin Nasdaq, Apple, Amazon, Google, muchas otras compañías innovadoras no existirían ni hoy día. Y sin el financiamiento del mercado, creado en un tiempo récord por las compañías, no existirían hoy día. Y esto es muy claro. Así que los mercados capitales deberían tener un mayor rol en el mundo post-COVID para lograr prosperidad económica para todos. Y eso, en mi opinión, es muy claro. Pero ¿qué ocurre? Hoy día tenemos exceso de deuda y exceso de liquidez. Y el problema es que con tanto dinero flotando, es difícil tener un comportamiento. La gente tiene un comportamiento como el casino. Hemos visto los stocks, las criptomonedas o los criptoactivos subiendo de precio, redes sociales moviendo los mercados, este tipo de influencias financieras, y eso es la peor parte del mercado. Así que los mercados realmente deberían tomar el rol, la enorme responsabilidad de ubicar más recursos para cultivar innovación, cultivar ese nuevo mundo post-COVID con mejores valores. Y por supuesto es la clave del capitalismo y eso es muy claro, pero siempre teniendo en mente este bienestar común, porque si no, no vamos a obtener este beneficio particular. Esa es mi idea. Los mercados son muy importantes, así que no más gobierno, sino que más mercados, más globalización, más iniciativa privada, en mi opinión. Creo, Juan Carlos, que lo que estás diciendo es muy interesante respecto al que el rol de las compañías han cambiado y tienen un mayor crecimiento, un rol social, con impacto social. ¿O es más una conciencia de que tienen un impacto social? Así que quería preguntarle a Neil, ahora hablando acerca de Chile, una de las principales preocupaciones en Chile en este momento es aumento de la inflación. Hay factores externos como el precio del petróleo y la disrupción de las cadenas de suministro, pero en factores generales también, como el efecto de los retiros de los fondos de pensión. ¿Cómo ves las presiones de la inflación? ¿Es transitoria? ¿Es un fenómeno transitorio o debiésemos estar preparados para un escenario a largo plazo? Bueno, los fondos internacionales monetarios no ven a Chile como que vaya a un periodo inflacionario. La inflación ha subido, pero está proyectado que se mantenga estable en un 3% durante los próximos 5 años.
y eso compara bastante favorablemente con algunos de sus vecinos. Recordemos que Argentina tiene inflaciones de 2 dígitos ya. Y creo que está en un estado bastante precario, habiendo manejado la pandemia de manera mucho mejor, peor. También tenían, ya estando en una posición económica más débil por su default. También está el caso de Venezuela, que tiene inflación de 4 dígitos de la última vez que alguien tuvo estadísticas de ese país. Así que Chile se ve como que eso no es un gran dolor de cabeza. Chile, los problemas de Chile son más políticos que económicos porque hay incertidumbre considerable y esto es anterior a la pandemia. El sistema político, las consecuencias de la reescritura constitucional, y eso parece, para mí, ser una mayor preocupación, porque mucha gente creo que ha perdido su visión de los beneficios de que la constitución anterior entregaba a la economía chilena. Personalmente soy alguien que se pone un poco nervioso cuando los países latinoamericanos eliminan sus constituciones. Eso no ha funcionado muy bien en una gran mayoría de los casos. Así que mi idea es que Chile no tiene un gran problema de inflación, excepto en lo que tiene el mundo. Aquí es donde tenemos que volver a la perspectiva global para entender exactamente cómo van a funcionar las cosas para Chile en una economía que confía mucho en la exportación de commodities al resto del mundo. Si es que ven Estados Unidos, claramente hay algo de presión inflacionaria. Los últimos datos sugieren que el enfriamiento en la economía después de COVID debería subir mucho con todos los estímulos que se han acumulado por la administración Biden. Europa no creo que vaya a tener una inflación muy transitoria. Y tengan en mente que los bancos centrales en ambos lados del Atlántico se han comprometido a tener a una gran cantidad de la compra de activos. Muchos de esto se va a pagar el próximo año, incluso antes de empezar a ver una normalización de las tasas de interés. Los intereses en los mercados han mostrado algunos signos de vida viendo los mercados de bonos este año, y todo esto tomado en conjunto va a tender a enfriar un poco las cosas y quizás enfriarlas más de lo que esperan los inversionistas. Así que no estoy seguro de que en este punto la inflación se vea tan preocupante como se vio en febrero cuando el secretario de Tesoro dijo que íbamos a sobrecargar la economía. Mi idea es que tenemos un tipo de aumento postpandémico, pero está un poco relajado en los últimos meses y no veo cómo ese aumento puede continuar si es que la política financiera se va a apretar o ajustar. China, otro punto, China es una gran parte de la economía global, la segunda economía más grande, es una gran parte de todo lo que ocurre en Latinoamérica por las exportaciones a China. El hecho de que China esté en un mundo de dificultad económica viene como una sorpresa para mucha gente que pensó que China de alguna forma había superado la pandemia y iba a liderar el crecimiento global este año. Eso no ocurre porque algunos llevamos diciendo que las presiones demográficas y la deuda corporativa en exceso crea grandes problemas para el crecimiento chino, y el escándalo o crisis en el mercado inmobiliario es la punta de un iceberg de problemas para la economía china que va a ralentizar los próximos años. Y esa es la principal razón por la cual empiezo a pensar que la inflación es transitoria, no algo que vaya a devolvernos a los 70. Si China se ralentiza, todos bajan su ritmo y probablemente esto se va a acabar en los próximos años. No sé si China está bajando su ritmo y si eso sea una buena noticia para nosotros. Es un gran inversionista, ahora está invirtiendo mucho en nuestro país, y también, bueno, China era el principal motivante del crecimiento durante la crisis financiera del 2008 y no teníamos este, a ver, sí, teníamos un tipo de falta de crecimiento, pero no era tan importante como en los países desarrollados por China, porque China estaba creciendo mucho. Estaba creciendo y estaba comprando nuestros productos y nosotros sobrevivimos debido a ello. Así que creo que no es una muy buena noticia para nosotros que China
te estabas preocupando de inflación y no preguntaste acerca de crecimiento o crecimiento de exportación. Mi argumento es que si que China baja su velocidad, entonces va a haber desinflación. Recuerda, parte de mí, el crecimiento de Chile relativamente fuerte en las últimas décadas fue un aumento en la demanda china de commodities como el cobre. Y por supuesto, para el resto del mundo eso tenía un aspecto inflacionario respecto a los precios de los commodities, como hemos visto el último año. Y resultó ser inflación para el sistema completo. No es una gran parte de la inflación, pero sigue existiendo. Así que mi punto sería que si China no va a crecer a las tasas que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial esperaban hace meses atrás, es verdad. La tasa de crecimiento de China tendría a ser un 3% en vez de un 6 o mayor, significa menos, un perfil menos robusto de demanda de commodities como el cobre, pero también significa, reduce que el riesgo de inflación desde un punto de vista global. Así que creo que hay sesiones que hay que hacer siempre en economía, pero creo que si la inflación es tu preocupación, no va a ser propulsada por el crecimiento de China. Y no creo que al final la inflación vaya a ser motivada por el tipo de políticas monetarias que vimos en Estados Unidos a finales de los 60 y 70. La forma en cómo se ve hoy día para mí es que nos van a repetir esos errores y el mundo no va a un periodo de inflación general. Van a ser países débiles como Argentina que van a tener problemas inflacionarios en vez del mundo como un todo. Esas son buenas noticias. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿cómo ves la inflación en Chile? Bueno, creo que la inflación no sea la única preocupación. Pues, el crecimiento va a ser una preocupación también, pero hablemos un poco acerca de la inflación en Chile. El consenso es que el aumento de la inflación es transitoria y debido a la reapertura de la economía. La idea es que hay muchos elementos deflacionarios en el escenario y así que la inflación es transitoria. Pero este consenso se está debilitando rápidamente. Estamos pasando de este concepto de inflación transitoria a inflación persistente. Eso significa que inflación que va a durar más de lo que hemos pensado y es debido al aumento en el escalamiento de las cadenas de suministros, de este nuevo, a la crisis energética, que es muy importante, e influencia al mundo, especialmente Europa y China. Y realmente lo que hemos entendido es que el gran cambio en la economía, a la economía verde, en esta transición a la economía verde, quizás es que lo hemos hecho muy rápido y sin entender la gran inversión necesaria. Así que la inflación es, va a ser persistente más que transitoria, pero estoy de acuerdo con que la inflación no va a ser la única preocupación. El crecimiento va a ser muy importante. El espectro de la situación de volver a los 70, donde los precios del petróleo subieron y las economías se estancaron, esto es da bastante miedo y sé que ese no es el escenario central. Estoy de acuerdo, ese no es el escenario central, pero no podemos descartarlo. No podemos descartarlo completamente de que vayamos a un estancamiento de la economía con algún tipo de mayores precios por los commodities, por las crisis energéticas. Así que la gran diferencia con los 70 es que estamos en la mitad de la revolución tecnológica y la revolución tecnológica son deflacionarias. Así que, pero por el otro lado, como he dicho antes, tenemos exceso de dinero, exceso de datos y eso provoca una mala ubicación y un impacto negativo en la productividad. Y la productividad es clave para la inflación y para el trabajo. En Chile, en el corto plazo, van a aumentar los precios en Chile. Los consumidores van a gastar más esta segunda parte del año y eso va. El Banco Central de Chile le fue muy bien el 2021 de agosto por esas tres cosas. Es una muy buena idea. Y
esta es la dirección correcta. Así que, pero el Banco Central va a tener un dilema porque van a tener que ser bastantes, idealmente van a tener que darse cuenta de algunas cosas, que es el efecto, incluso si la inflación sube en Estados Unidos y en Europa, el SB se va a mantener así porque no pueden revertir sus políticas rápidamente. Así que, en mi opinión, va a ser un problema para el Banco Central de Chile, pero el Central de Chile tiene que mantenerse con esta política y subir las tasas si es necesario, pero no va a ser un problema, no va a haber un problema de inflación. El mayor problema va a ser crecimiento. Y dicen en el diario financiero que el Banco Mundial tiene un estimado para Chile de un 10% este año, pero solamente 2,4% el 2022 y solamente a 1,8% el 2023. Eso confirma que el problema no va a ser inflación, especialmente en el Banco Central de Chile hace su trabajo, que va a hacerlo. El problema va a ser crecimiento y estoy de acuerdo que eso con China, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo recién el profesor Ferguson. Hablaste acerca de la brecha que va a haber entre la tasa de interés en Chile y la Reserva Federal. Y estoy pensando acerca del el mercado y todo lo que puede ocurrir, pero eso es para otra conversación. Así que hablaste acerca de Chile y quería preguntar a Neil, la última vez que viniste a Chile fue en febrero de 2019. ¿Cómo ves el país ahora, después del descontento social y el proceso constitucional? ¿Crees que estos procesos van a ayudar a reducir la inequidad o es muy riesgoso en el sentido que uno de los objetivos es cambiar el modelo económico? Bueno, creo que uno siempre debe tener cuidado acerca de comentar en un país que no ha visitado en 2 años. Y bueno, de hecho hay que tener cuidado cuando uno comenta de un país del que uno no es originario. Así que voy a hablar acerca de los términos más cautelosos. Es muy claro para mí que la motivación detrás de la campaña para una nueva constitución es básicamente son en naturaleza socioeconómica. Y yo diría que si es que quieren arreglar un problema de inequidad, y Chile definitivamente lo ha hecho por los estándares de la OCDE, realmente la forma incorrecta de hacerlo es reescribir la Constitución. Las constituciones no se tratan de resultados en términos de distribución de riqueza o de ingresos. Para eso es el sistema tributario. Y cada democracia tiene un método para decidir cuánta redistribución quiere tener a través del sistema tributario. Se llaman elecciones. Ustedes votan por el partido que ofrezca más o menos taxes, impuestos progresivos y después implementan el veredicto, la decisión del electorado. Así que no sé qué tiene que ver con la Constitución. La Constitución está diseñada para crear reglas para un proceso político. Está diseñada para crear algunas garantías fundamentales que no puedan ser sobrescritas fácilmente por el proceso político normal. La historia nos cuenta que mientras más duran las constituciones, es más probable que funcionen porque se convierten en algo a lo que la gente está acostumbrada. Tradición, la tradición importa, es por qué la Constitución de Estados Unidos ha sido enmendada pero no reescrita. Y eso me parece a mí que es algo que algunos chilenos han perdido de vista. Así que soy escéptico de la necesidad de una nueva constitución. La constitución existente, y sea lo que sea que crean de sus orígenes, ha funcionado muy bien para Chile y realmente no puedo creer que una nueva constitución vaya a mejorar de manera importante la inequidad de ingresos, porque para eso no son las constituciones. Muchas gracias, eso es muy iluminador. Juan Carlos, ¿cómo ves a Chile desde España y qué piensas que son los mayores desafíos para nuestro país? Bueno, en principio Chile está en una buena posición para enfrentar los desafíos que el mundo post-COVID expone. Cifras macroeconómicas se ven bastante bien, con la deuda gubernamental alrededor del 34-35% del PIB, el gasto total alrededor del 27-30% del
PIB, inflación en un 10% para este año. Así que está bien. Chile ha sido un ejemplo de modelos económicos exitosos que ha ubicado a Chile en una posición de liderazgo desde hace mucho tiempo. Así que y hay muchas otras razones por las cuales ser optimista, incluso la relación con China, incluso si China va a bajar su ritmo a largo plazo, China va a ser un factor de crecimiento para el mundo. Así que, y las transacciones digitales son muy buenas en Chile, la población está muy bien preparada. Hoy tienen estabilidad institucional, pero Chile tiene que resolver algunos problemas para ser exitoso en el mundo post-COVID, según yo. El, la explosión social muestra un descontento general y probablemente algunas personas piensan que no pueden participar en la bonanza. Por supuesto, la desigualdad ha sido reducida en Chile. Vivimos en un mundo donde el contrato social por los últimos 50 años ahora está siendo cuestionado. Y en mi opinión es que algunos servicios básicos social como educación básica y otros temas deberían ser obligatorios para todos. Y así que, habiendo dicho eso, la globalización y las economías de mercado para Chile se, si lo mantienen y la constitución y el futuro del modelo político. Estamos viviendo en un mundo que está teniendo un gran cambio, una gran transformación y la vida social y, bueno, realmente países con mercados capitales fuertes pueden adaptarse mejor que otros con el capital que se requiere para esta gran transformación. Creo yo, que estamos en el comienzo de una gran transformación y necesitamos fondos, necesitamos financiamiento, inversión, vamos a necesitar dinero invertido. Y realmente, si es que tienen una economía de mercado y tienen y crean un modelo que crea confianza y mercados capitales abiertos, van a atraer los fondos necesarios para ese gran cambio. Lo hemos visto en España en los noventas, donde al- se habló de este milagro español de la economía. Los mercados capitales eran clave en esa transformación. Nosotros, bueno, fuimos uno de los. No estábamos felices de dejar ese momento porque era fantástico y la sociedad española, con todo el progreso que tuvimos en las siguientes décadas, así que Chile tiene quizás lo más importante que enfrentar en los desafíos del mundo post-COVID. Significa que tienen un modelo económico basado en economías de mercado libre que ha podido transformar Chile en las últimas décadas y esto es lo más importante. Esto es porque solamente si ustedes crean riqueza van a poder distribuirla y generar el bienestar social. Y esto es porque creo que la nueva constitución y los resultados de las siguientes elecciones son tan importantes para Chile y es mi deseo que Chile pueda encontrar una forma pragmática de aceptar ese nuevo contrato social y la nueva realidad del mundo post-COVID sin minar el modelo que ha sido tan exitoso basado en una economía de libre mercado. Eso es lo que yo creo realmente. Muchas gracias, Juan Carlos. Esta conversación ha sido muy interesante, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que les voy a hacer la última pregunta a ambos. Primero que todo, Neil, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el mundo? Población, populismo, el aumento de la inflación, globalización, ¿cómo moldeó COVID-19 al mundo? Bueno, sospecho que muchas personas responderían esa pregunta con las palabras cambio climático, porque estamos rápidamente volviendo a concentrarnos en esa amenaza específica. Va a consumir una gran cantidad de tiempo y energía a medida que nos acercamos a la COP26, la conferencia COP26 en Glasgow. No, no subestimo las amenazas de las temperaturas globales.
quiero destacar que dos tercios del aumento en dióxido de carbono desde el nacimiento de Greta Thunberg son debido a China, y el 93% del aumento en el consumo de carbón fue la responsabilidad de China. Y hasta que los activistas climáticos enfrenten el rol de China, ese rol dominante de las emisiones de los aumentos de las emisiones de CO2, no tenemos una conversación seria. Pero también digo que hay cosas que hay que tener en mente. Al no prestar suficiente atención al riesgo de un nuevo coronavirus en enero del 2020, era sonámbulo y caminó sonámbulo hacia una pandemia. También deberíamos tener en mente de que los desastres naturales pueden ser calzados en escala por los desastres causados por humanos, como las guerras. Si vemos algo de como China o un curso de colisión como el tema de Taiwán, creo que COVID ha revelado, por ejemplo, nuestra extraordinaria dependencia de Internet, no solamente como comunicación, sino que para manejar nuestros sistemas, desde la infraestructura hasta el sistema de transportes. Y creo que la mayoría de la gente en este momento subestima qué tan drástico sería si es que exitosamente hubiese ciberataques a gran escala en cualquiera de las grandes economías globales. Incluso 6 horas sin Facebook el lunes causó una gran confusión de la gente que depende de Facebook para sus negocios. Así que yo diría que hay muchas cosas que hay que tener en mente, y simplemente concentrarnos en una amenaza como el cambio climático es una forma segura de ser miope y estar cegado por el siguiente desastre que podría tomar una forma totalmente distinta. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Qué crees acerca de los mayores desafíos que enfrenta el mundo? Bueno, tenemos un rol adelante nuestro hacia la economía, el modelo económico del siglo XXI y el modelo social, político del siglo XXI. Y es un gran rol. El rol es un camino complicado, pero soy optimista de que va a ser un camino largo y duro, no tan fácil, pero el rol general, este modelo que llamamos capitalismo consciente, las finanzas, en mi opinión, es que tenemos que deshacernos del exceso de deuda y capitalizar el sistema. Tenemos que poner más activos en el sistema, y esta no es la forma. Realmente creo que tenemos que capitalizar para tener más, desde un punto de vista financiero. Los mercados no pueden evitarlo. Desde un punto de vista económico, tenemos que cultivar la productividad. La productividad está bajando en las últimas décadas y necesitamos volver a la productividad, porque la productividad es la única clave real de un crecimiento sostenible. Tenemos que volver a la globalización. Esto es clave. Sé que vivimos en un mundo de desglobalización y este mundo de bloques, pero eso son malas noticias. Tenemos que volver a la globalización. Definitivamente, desde el punto de vista económico, la productividad, globalización, crecimiento sostenible. Desde un punto de vista social, tenemos que cultivar equidad, igualdad, que eso es capitalismo consciente. Tenemos que promover mayor equidad. No podemos liderar con esa gran cantidad de gente pensando que no participa. Tenemos que incluirlos, y eso es necesario. Y eso es algo, el capitalismo está obligado a hacer esto. De, si no, vamos a tener populismo, y eso es muy malo. Así que, en mi opinión, esos son los desafíos económicos, sociales, financieros y políticos, que en mi opinión que la economía de mercado, la iniciativa privada, son clave, y tenemos que hacerlo. Y en estos largos caminos hacia el modelo social del siglo XXI, que va a ser, por supuesto, fascinante. Vamos a vivir parte de ello, por lo menos. Quiero agradecerle a ambos. Ha sido muy interesante. Hay tantos temas de los cuales podemos hablar. Cubrimos China, cubrimos deuda, capitalismo consciente, cubrimos tantas cosas, inflación. Así que quiero agradecerles a ambos, Miguel, Juan Carlos, y también a Arturo, que estuvo con nosotros antes,
por estar con nosotros hoy día, esta mañana. Espero que todos los que se hayan conectado hayan disfrutado tanto como yo. Así que muchas gracias y espero verlos la próxima vez. Gracias. Adiós. Somos una corredora donde todo inversionista es un gran cliente. Tengas el patrimonio que tengas, tenemos un producto de inversión para ti. Contamos con plataforma online única en Chile con arquitectura abierta. Más de 10.000 clientes confían en nosotros. Desde el 2014 en alianza con Banco Falabella. Presencia en Perú y Colombia, además de Luxemburgo y sus más de 60 oficinas en España. Nuestro compromiso es practicar una cultura verdaderamente enfocada en el cliente y así convertirnos en una entidad de referencia en inversiones en Chile como lo somos en España. Para esto, contamos con un excelente equipo humano y tecnología de punta. Agradecemos y valoramos mucho su confianza.